Hey guys, welcome back to my channel. Bienvenidas de regreso a mi canal. So this video will be in Spanish, giving you hair tips and everything like that. So please read the subtitles. Así es de que este video será en español. Estas no son extensiones. Es mi cabello natural. This is my natural hair, girls. I know the title said extensions, pero no, así es de que hoy, relajaditas, vamos a estar aprendiendo juntas y les voy a estar compartiendo 10 cosas que he aprendido para poder hacer que mi cabello crezca. Pero antes de empezar con las 10 cosas que les quiero compartir, la verdad que quiero agradecerles a todas las que se han suscrito. Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Diana y radico aquí en San José, California. Así es de que vamos a empezar con la número 1, que es, te voy a recomendar usar una toalla microfibra para tu cabello. Siempre hemos usado toallas de algodón y la verdad sí te llena de bastante frizz y tu cabello a veces no es manejable, a veces se corta. Así es de que si tú empiezas a usar toallas de microfibra, vas a ver mucha diferencia. Número 2, te recomiendo mi parte favorita, que es no lavar tu cabello todos los días. ¿Y por qué te digo mi parte favorita? Porque la verdad eso me ha ayudado bastante a que mi cabello no esté reseco, a que se sienta así de súper sano y que pueda crecer un poquito más. Entonces pues no te lo laves todo el tiempo. Yo me lo lavo cada 2 a 3 días. Obviamente si vas al gimnasio pues lávate tu cabello, y si vas todos los días pues un día sí, un día no, ya que no es recomendable que se lave el cabello todos los días. Así es de que vamos a ir con la número 3, que te voy a sugerir que no te cortes el cabello todo el tiempo. Conozco personas que se cortan el cabello cada 2 meses, cada 3 meses. La verdad, stop cutting your hair, girls. Yo me lo corto cada 2, se podría decir 2 veces al año me lo podría cortar, y hay a veces que he durado una vez al año que me lo he cortado. En este proceso que me lo he dejado así crecer, la verdad que me lo corto cada 6 meses, se podría decir sanamente, cada 6 meses te lo recomiendo. Y agregando a la número 3, la verdad que esto voy a dar este tip de todo corazón, sin ofender a tu estilista o a una estilista, es de que si tú haces todos los tips del mundo, ¿verdad? You try everything, tú tratas todo y no te crece el cabello, no sé si sea mito o no, pero si cambias tu estilista, cambia la mano de la persona que te está cortando el cabello y la verdad que te va a crecer. A mí personalmente una persona me cortaba el cabello por años y nunca pasó mi cabello de aquí. Nunca. Y yo hacía todo, yo me lo cuidaba, mascarillas, todo. Hasta que una persona me dijo, hey, tienes que ir con una persona que tenga la mano calientita. Entonces yo no sé si funciona o no, pero cambié de estilista. Yo no sé, o sea, la gente puede decir que sea mito, pero a mí me creció bastante el cabello simplemente por cambiar de estilista, haciendo todo lo que yo ya hacía, obviamente lo que lo estoy compartiendo. Pero si cambias tu estilista y ves que nunca te crece el cabello, pues ya es hora de decirle vaya a la tía. Vamos a ir con la número 4, que es tomar tus vitaminas, por favor. Es muy importante tomar tu colágeno, tus vitaminas. Muchas personas dicen, ya vas a empezar con las vitaminas, tú sabes, con el biotina. Sí, tomar biotin es muy importante, pero al igual de importante es tomar calidad de biotin. Si tú no tienes acceso a estas vitaminas, abajo les voy a dejar el enlace para que los puedan comprar directas, muy económicas, y la verdad yo les sugiero que se tomen una en la noche. Número 5. La verdad que la número 5 para mí es muy importante, es qué shampoos tú estás usando. Voy a enseñar los shampoos que yo uso. Yo uso estos shampoos. Me encantan porque protegen lo que es el color del cabello. Yo me pinto el cabello café oscuro y la verdad que si yo no usara estos shampoos, yo viera mi cabello cafezoso, rojizo rápidamente. Estos shampoos son los que yo uso, jabón y acondicionador, pero les voy a decir una cosa. Tengo meses usando estos otros shampoos si tú tienes este problema. Aquí les voy a compartir esta foto. Esta foto fue hace unos 9 a 10 meses. Y la verdad que esa foto me dio mucha tristeza cuando me la tomé. Estaba en el parque y dije, oh my god, mi pelo está súper thin. Nunca casi mi cabello es delgado, la verdad. Pero hace 9 meses mi cabello sí estaba súper thin y aquí está la prueba.
Entonces yo tuve que hacer un cambio, o sea, ya usaba mis shampoos, ya hacía todos los tips que les acabo de decir, estaba larguito mi cabello, pero estaba muy delgado, entonces a mí nunca me había pasado. Creo que obviamente tenemos cambios, no puedes controlar exactamente todo. Para mí de todo corazón les comparto, ustedes decidan, si ustedes no tienen acceso a este sistema engruesador, o sea, te engruesa el cabello bastante, empecé a ver que mi cabello ya estaba pesadito. Número 6 es cepillar tu cabello con mucho amor. Veo a veces personas, y deje poner aquí mi café a un ladito, que las he visto en el gym. Tú sabes que en el gimnasio pues mucha gente pues se baña y todo el show. Oh my god, he visto muchas personas que agarran y se están cepillando como que si odiaran su cabello. Yo estoy como... y ya. Pero por dentro lo que acabo de hacer. Así es de que cepíllate con mucho amor, ya sabes, empezar de la punta, irte hacia arriba. Número 7, te voy a sugerir que uses mascarillas que sí funcionen del cabello. Yo sé que afuera vas a escuchar bastantes mascarillas que hair mask, usa tantas verduras o lo que tú quieras para hacer mascarillas. La verdad está perfecto, pero si vas a usar tú como aguacates, aceites y eso, yo te sugiero que uses cosas orgánicas, porque de nada te sirve usar un aguacate que no sea orgánico, ponértelo en tu cabello y pues no vas a ver mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no es orgánico y no tiene todas las nutrientes que se necesita tener. Así es de que usa mascarillas que funcionen y al igual protégelo de la calor. La agregué ahí mismo en ese punto porque es muy importante cuidártelo de la calor. Yo uso obviamente estoy hablando de toda la línea de Satinique y me encanta este protector de la calor. También les voy a dejar aquí abajito un enlace. Tengo a mi mamá, obviamente que ella me introdujo a toda esta línea de productos. Gracias a Dios, le mando muchas bendiciones porque la verdad yo no sé cómo me viera o cómo estuviera sin los productos de esta empresa, la verdad. Pero les voy a decir algo. Abajo les voy a dejar el enlace de una demostración que ella hizo con estos productos de protector de la calor. O sea, te vas a quedar muy sorprendida. Lo voy a compartir aquí abajo para que ustedes puedan ver con sus propios ojos este protector del cabello. Ya mero acabamos, chicas. Vamos a ir con el tip número 8, que es no dormir con tu cabello mojado. Por favor, nunca lo hagas. Yo hace poquito le comenté a una amiga que, pues, no sé, estaba bien cansada. Me dormí con mi cabello mojado. Me levanté y me arrepentí como ustedes no tienen idea. Estaba partes de mi cabello doblados, enredados, frizzy. Y me acordé cuando estaba escribiendo yo esos puntos para ustedes. No dormir con el cabello mojado nunca. Si tú te lavas el cabello de noche, pues sécatelo, que te quede bien sequecito, te lo secas, te lo peinas bien bonito con mucho amor, ya con tu spray protector de la calor obviamente, y ya puedes ir a acostarte. Pero haz ese esfuerzo de darte ese secado de cabello antes de que te vayas a dormir, porque la verdad eso causa que quede mucha humedad en tu cabello. Vamos a ir con la número 9, que es no estar todo el tiempo con molotes o con buns, hair buns. No todos los días, te lo voy a sugerir. O con colitas así de caballo, con ponytails muy apretadas que los ojos se te hacen así de chinita. Lo puedes tener apretado de vez en cuando, pero no todos los días, porque eso puede causar que tu parte aquí, que tu línea que tienes de aquí se te vaya haciendo más para atrás, más peloncito, se te haga el cabello más delgado. Y pues es muy triste porque yo lo he visto en personas que a veces vienen conmigo: Diana, por favor dame algo porque mi cabello está muy delgado, mira mi frente ahora está por acá. Y pues no hay mucho que uno puede hacer, tomar vitaminas, cuidarse, pero pues desde ahorita les digo, no se hagan molotes todos los días ponytails, intenta de tenerlo suelto. Y si es muy difícil para ti, busca estilos del cabello que no te aprieten bastante. Número 10 sería el tip que es el más importante, por eso lo dejé al último, que es no stress. No te estreses, chicas. Yo sé que a veces es muy difícil, somos mujeres y nos estresa. ¿Qué vamos a cocinar? ¿A qué nos vamos a acabar? Los niños, la escuela, los problemas, que el marido, que la mamá, que la suegra, que la hermana, que la tía. Y tú toda pelona, estresada, enojada. No te estreses bastante. Tú sabes que el 99% de cosas que uno se estresa no pasa. A veces no es un producto que necesites, no es cuánta agua tomes, no es cuántas vitaminas. Simplemente tú tienes el poder en tus manos, relajarte, no estresarte,
and let it go. These were my 10 tips that I wanted to share with you guys con todo mi corazón. La verdad son cosas que yo he hecho y espero que les funcionen, y espero que si tú tienes otro tip, por favor compártelo aquí debajo de los comentarios, y también si quieres ver otro video, por favor también comenta qué gustas ver. Así es de que dale like al video, suscríbete a mi canal por favor y prende esa campanita para que sepas cuando suba mi próximo video. So don't forget to like and subscribe, guys. Please turn on that little bell so you could know when I post my next video. So hope you guys have an amazing day. Les mando muchas bendiciones y nos vemos para la próxima. Bye.